en nuestra iglesia GPS para la familia y algunos invitados que quieran participar. Tenemos una reflexión que gira alrededor de un texto bíblico bien conocido y muy interesante. Un texto que es de los primeros que conocemos nosotros al llegar a la vida cristiana y no sé qué tanto, pues lo utilizamos en nuestra vida de verdad. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Si quieren, búsquenlo, ahí les doy 30 segundos para encontrarlo. Mientras lo encuentran, vamos a hacer la declaración que hacemos siempre con la Biblia, ya que la tenemos en la mano. Vamos a decir, Señor, esta es una declaración que hago para quien quiera escucharla. Esta es mi Biblia, herencia de Dios para mí, para ayudarme a vivir a través de su palabra, aplicándola a mi vida y a la vida de mi familia. Señor, esta es la lumbrera, Señor, que alumbra mi vida, y es la lámpara que alumbra mi caminar, Señor. Yo te doy gracias hoy, Señor, por tu presencia en mi vida, por las bendiciones recibidas de ti hasta este momento, Señor. Pero también te doy gracias, Dios, porque estoy seguro que todavía tienes mucho tiempo para seguirnos bendiciendo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, de esa palabra, de ese libro bendito que nosotros tenemos, que es la autoridad nuestra física sobre la tierra, donde descansa precisamente donde está la palabra de Dios. Sacamos este texto que es Mateo 6:33. Y dice el texto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A esta reflexión del día de hoy le he puesto un nombre, pues como siempre le ponemos un nombre a las cosas, y este es un nombre bien particular. No se conoce sino en películas, en canciones, en novelas, en todo, nada más se conoce en eso. Y ahora en reflexiones cristianas se llama Viviendo con el enemigo. No se imaginen lo que no se deben imaginar. Esto es realmente vivir con el enemigo. Desde el 1 de este mes de septiembre se comenzó lo que la gente ha llamado una nueva normalidad. Antes, en lo normal, andábamos despreocupadamente con respecto al entorno nuestro y quién lo estaba ocupando. No nos importaba quién estaba al lado nuestro. Podíamos desplazarnos en transporte público repleto sin ningún inconveniente. Se utilizaban sin apuros los servicios tales como bares, discotecas, sitios de rumba, restaurantes, estadios, cines, en fin, reuniones de cualquier tipo de evento y sin ningún problema, al menos que uno sospechara algún problema. Solamente los que pudieran llamarse, pues, lo normal. Había, desde luego, problemas económicos en las personas, en la gente, había problemas de salud, había problemas de relación con las demás personas, había problemas de seguridad, de corrupción pública y privada, de abuso de autoridad, de drogadicción, de alcoholismo, problemas de familia. Es decir, todo esto que hemos mencionado es todo lo normal. Eso es lo normal. Se iba a trabajar a un lugar fuera de casa, se cobraba mensualmente un salario que podía alcanzar o no, se salía a hacer ejercicio y a pasear el perrito, se podía ir al parque, se podía ir a la playa, ir al supermercado si alcanzaba el dinero. Y si no, pues igual se iba a la tienda del barrio donde se puede conseguir fiado. Con la tarjeta de crédito
que se conoce por ahí en la costa con el nombre de unos cigarrillos que no lo menciono aquí. Todo eso era lo normal, pero vino una pandemia y que aún no ha terminado. Y todo lo que se hacía tuvo un cambio extraordinario, como nunca visto, pero en el mundo entero, es en el mundo entero, literal en el mundo entero. Después de que sucedió todo este tipo de cosas y la gente estuvo en su confinamiento y las cuarentenas y nos acostumbramos a unas palabras nuevas en nuestro léxico y protocolos de bioseguridad, cuarentena, confinamiento, algunos llaman sinfinamiento porque creen que nunca se termina. Entonces, bien, después de pasar todo eso, entonces viene ahora y comienza, en nuestro medio comenzó el 1 de septiembre con la nueva normalidad, que no es otra cosa que tratar de emular lo que se hacía en el pasado reciente antes de la pandemia. Esa era la nueva normalidad, tratar de hacer lo que se hacía antes. Lastimosamente, en la nueva normalidad, pues uno tiene cierta expectativa, porque, bueno, nueva normalidad, vamos a ver cómo es la nueva normalidad. Quiere decir que hay una normalidad que cambió por una nueva. Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que la gente decía que en la nueva normalidad había un avivamiento tal por las cosas de Dios que, mejor dicho, se iba a notar en las calles, se iba a notar en toda parte. Pero lastimosamente no he visto nada de eso. Sigo viendo exactamente lo mismo de la normalidad. ¿Y qué es lo mismo? Pues robos, atracos, violencia intrafamiliar, adulterio, corrupción en los servidores públicos y en los demás servidores también, irresponsabilidad social, desconocimiento de la autoridad, es decir, el mundo sigue siendo, con pandemia o sin pandemia, exactamente el mismo mundo. No es necesario cambiarle el nombre a normalidad o nueva normalidad. La única diferencia es que ahora se tiene un nuevo enemigo, que se suma al incontable cúmulo de enemigos que tiene el hombre en el mundo secular. Bueno, que tenemos. Yo hago parte de eso. Si nos damos cuenta un poquitico, todo lo que el hombre hace es por conseguir dinero o cosas que lo representen para adquirir, en el menor de los casos, que ve uno, pues una persona luchando por su sustento económico, por lo básico, por lo elemental, alimento, vestido, una habitación, en fin. Y en otros casos, busca el hombre subir de estatus o representar a una sociedad más poderosa y quizá piensan ellos que es una sociedad mejor. Indudablemente, toda la dificultad del hombre radica en esa búsqueda desesperada por conseguir esas cosas materiales para mí, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. El mundo es lo más egoísta que puede existir. Y yo no sé la gente que no, o que lee muy poco la Biblia o que dice que no le interesa leer esas tonterías, si no se han dado cuenta que la Biblia es completa y absolutamente altruista. El mundo, el hombre se preocupa por sí mismo. El Señor, a través de su palabra en la Biblia, el Señor nos enseña a preocuparnos por el otro. Eso es altruismo. Lo que normalmente llama la gente ponerse en los zapatos del otro. El otro, el nombre del otro en la parte científica se llama alter. El alter es el otro. El alter. El altruismo es lo que le da preponderancia al alter, al otro. Entonces, si te das cuenta, todos los problemas ocurren en el mundo fuera del reino. Porque si el mundo es egoísta, quiere decir que están absolutamente fuera del reino.
Del reino de Dios estoy hablando. Porque el reino de Dios es lo opuesto, lo contrario, es altruista. Veremos, entonces ahorita trataremos de ver cómo hacer en el reino para superar esos problemas. Entonces, viviendo con el enemigo, es el estado natural del hombre del mundo. Es el estado natural. Por eso les decía, no asocien esto de viviendo con el enemigo con algo que les pasó por la cabeza, que iba a tener un tema tal vez, no sé, familiar o algo de eso. No, no se trata de eso. Es que con el enemigo está viviendo el hombre natural desde siempre en el mundo. Entonces vamos a estudiar el texto que al comienzo les mencioné, y es precisamente ese texto que habla de Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primer punto que voy a ver, vamos a tener 2 puntos. Esto es una reflexión realmente que no es muy larga, no la hagamos muy larga porque finalmente se concluye que hay tantas cosas que se pudieran decir de esto, que hay libros y libros y libros y libros y la gente no llega a nada. Vamos a ver las cosas concretamente como son. Número 1, no hemos logrado entender qué es lo primero que debemos buscar en la vida. No hemos logrado entender eso. Y eso lo vemos todos los días y lo vemos en la gente cristiana y lo vemos en los procristianos y lo vemos en los no cristianos y lo vemos en los incrédulos y lo vemos en los ateos y lo vemos en todo el mundo. No sabemos qué es lo que debemos buscar primero en la vida. Y dice la palabra, más buscad primeramente, yo no sé eso que tiene de trabajo entender, el reino de Dios, eso sí está un poquito complicado, y su justicia. Para buscar el reino de Dios, lo que primero debemos hacer es que, tú lo sabes, encontrarnos con Jesucristo. Mire, esta palabra, esto que está en la Biblia, esto que habla del hombre, la Biblia, le atañe a todo el mundo, a todo el mundo. Ah, que yo no creo en la Biblia, no importa que no crea, pero te tocó. Si no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vas a tener problemas. Ah, que es que yo creo es en Buda, listo, pero te tocó esta. La gente no entiende que de pocas religiones orientales, que son millones, todas son humanistas. Ninguna religión tiene ese nexo de Dios con el hombre a través de Jesucristo. Ninguna religión en el mundo. Eso hace a nuestra forma de ver las cosas como una forma única en el mundo y que por alguna razón, por algún motivo, está ahí en la Biblia y por algún motivo ha tocado a la gran mayoría de la humanidad cuando hasta le marca la cronología de su tiempo. Entonces, para buscar el reino de Dios debemos encontrarnos precisamente con ese que marcó la cronología del tiempo, con Jesucristo. Y encontrarnos con Jesucristo no es otra cosa que hacer, como dice la Biblia, una invocación especial a Jesucristo y decirle que le entregamos nuestro corazón, que le entregamos nuestra vida y que de ahí en adelante Él va a ser quien va a guiar mi vida. Que yo a partir de ahí voy a tener algo que es la llave para entrar al cielo y es la fe. La fe, sin dar muchas vueltas, como la gente le da tantas vueltas a la fe, que la fe es esto, que la fe es aquello, en fin, sin dar muchas vueltas, hemos encontrado que fe, sinceramente, es creer en el Hijo de Dios. O sea, si tú crees en la historia de Jesucristo como Hijo del Dios Creador, que fue enviado a la tierra para redimir a la humanidad caída desde aquella situación que ocurrió en el Edén, si tú crees en ese Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo, entonces tú tienes fe. Fe es creer en el Hijo de Dios. Y entonces tienes la oportunidad de entrar a todo lo que el Señor nos ofrece a través precisamente de esa fe.
Entonces, lo primero que debemos hacer realmente para buscar primeramente el reino, pues, es encontrarnos con Jesucristo. Porque acuérdense que Juan el Bautista, si mal no recuerdo, cuando anunció la llegada de Jesucristo en medio de los hombres a empezar su ministerio, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo trajo el reino de Dios a la tierra. Y se acuerdan que él le dijo cuando lo estaban, allá iban a juzgar para llevarlo a la cruz, él dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, él sí tiene un reino, el reino de Dios. Ese es el que tiene Cristo y a ese es el que debemos acudir a través de Jesucristo. Por eso cuando buscamos primeramente el reino de Dios, estamos entrando precisamente al ámbito de acción de Jesucristo. Luego de estar en ese reino de Dios, debemos adaptarnos a la justicia del reino. Porque es que muchas veces nosotros queremos entrar al reino, reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas, nos convertimos en cristianos, al menos nominales, pero no nos adaptamos a la justicia del reino. Y la justicia del reino tiene unas implicaciones que hacen que nosotros podamos aceptar el cambio que el Señor nos propone precisamente en la Biblia, cuando dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y más bien nos podemos pensar como Nicodemo, ¿y cómo hago yo para otra vez entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No, ese no es el nacimiento que está hablando el Señor, de un nacimiento espiritual que tiene que partir de la propia voluntad nuestra. Luego debemos adaptarnos a la justicia del reino. Y tenemos que emprender, para adaptarnos a esa justicia del reino, tenemos que emprender un camino de piedad y de santidad que parece que fuera lo mismo, porque pío es santo, pero digamos que piedad, que es un derivado de pío, es como buscar la santidad delante de Dios. Ese es un concepto pues aprendido así con la observación, aunque aparentemente es lo mismo. Y la santidad, a ver, yo les dije que buscar la piedad es buscar, ya se me olvidó esa partecita tan interesante. El piadoso busca como esa santidad delante de Dios. El santo busca precisamente esa santidad delante de los hombres. ¿Ve? Entonces, piadoso por el lado de la comunión con Dios, santo por el lado de la comunión con los hombres. Entonces debemos emprender un camino de piedad. Piadoso es el hombre que busca la comunión con Dios en todo momento de su vida. El hombre piadoso busca esa comunión con Dios. El hombre piadoso, digamos que utiliza el ayuno, utiliza la alabanza, utiliza la oración, utiliza la adoración, utiliza la lectura de la palabra, utiliza toda esa serie de vehículos, vamos a llamarlo, que nos acercan a Dios. Acuérdense que el ayuno no es un ejercicio para mover la mano de Dios en favor nuestro o a que se haga lo que uno quiere que se haga. El ayuno es un ejercicio voluntario de acercarnos más al cielo, retirándonos de la tierra, dejando a un lado la parte material más sensible, que es el alimento, para acercarnos más y tener comunión con Dios. Y cuando estemos en comunión con el Señor, decirle, Señor, aquí estoy yo delante de ti, porque en ti creo. Toca mi vida con lo que tú sabes que mi vida necesita tener. Entonces el ayuno es parte de esa comunión, es parte de ese camino de piedad, es parte de la alabanza, es parte de la adoración. Ahora, la santidad es como el buscar esa relación con los hombres. La santidad es utilizar lo que el Señor nos ha dado, por ejemplo, en el caso nuestro,
que el Señor nos dio el fruto del Espíritu Santo como una imagen del carácter de Dios para nosotros buscar, a través de ese carácter, buscar la santidad que nosotros necesitamos tener. A ver, la santidad empieza cuando nosotros comenzamos tratando de cambiar el espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente cambia cuando damos cabida a la presencia del Espíritu Santo para guiar nuestra mente, que es como quien va dictando como la ruta que debe seguir el alma. Cuando nosotros empezamos a cambiar el espíritu de nuestra mente, nos metemos en la palabra del Señor y aprendemos de la palabra del Señor para cambiar nuestro pensamiento. Cuando cambiamos nuestro pensamiento, entonces comenzamos a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas. Cuando cambiamos nuestra conducta, adquirimos hábitos que nos pueden llevar a tener una conducta delante de los demás de santidad. Fíjense que la santidad es para usted tener una relación a partir de esa conducta, a partir de ese hábito que lo lleva a tener conducta de santo delante de las personas, de las otras personas. Y esa misma santidad es la que tú llevas delante de Dios, pero a través de la piedad. Por eso cuando nosotros, el Señor nos llama santos, un santo es como quien dice un sin pecado. Cuando nosotros entramos en ese contacto con el Señor Jesucristo y recibimos de Él su presencia en nuestras vidas, y Él, según lo que Él tiene en la palabra, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. El decreto que había en contra nuestra por nuestro pecado fue llevado a la cruz del Calvario y nosotros en ese momento hemos quedado limpios completamente. Entonces en ese momento nosotros podemos ser llamados los sin pecado. Entonces el Señor nos llama los santos. En el caminar, después de recibir al Señor, es muy probable que tomemos un desvío en el camino y nos salimos de esa santidad original en Jesucristo. Pero en el momento de tener al Señor Jesucristo somos santos. Y por ejemplo, cuando nos reunimos alrededor de la cena del Señor, me gusta más llamar la cena del Señor, porque los santos son los que nos reunimos alrededor de la cena. Hay quienes les gusta llamar Santa Cena, a mí no me gusta llamarle Santa Cena, sino Cena del Señor. Los santos somos los que la compartimos. Entonces, mire que esa forma de llamarnos santos fue nacida de parte del Señor. Entonces, claro, una vez que nosotros hemos caminado este camino interesante de la piedad y la santidad, pues para resumirlo en esas dos palabritas, entonces estamos dispuestos a hacer la obra del Señor como Él pide que la hagamos. Mire que hay personas que de pronto dicen que reciben al Señor y salen a hacer la obra y no han dado ni un ápice de buen testimonio a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que sencillamente se está dando un mal testimonio del Evangelio. Por eso el mundo tiene con razón en los errores de los cristianos nominales, con una razón basada en esos errores, muchas veces el cristiano es objeto de burlas, es objeto de descrédito, es objeto de llamarnos mal, porque precisamente personas sin haber desarrollado esta piedad y esta santidad creen que tienen la autoridad para ir a hacer la obra que el Señor le ha pedido.
Entonces, miren que esa autoridad se va adquiriendo con el caminar entre la santidad y la piedad para alcanzar como un estatus adecuado, como ahora sí puede ser llamado representante del Señor en la tierra. Porque la gente dice, es que somos embajadores de Dios en la tierra. Sí, puede que sí somos embajadores, pero es que hay unos embajadores que dan un testimonio malísimo y entonces eso, como dicen, raya cuando la gente lo dice así. Entonces, esta primera parte que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es una parte de un profundo cambio de cada uno de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor. Es un profundo cambio del que hemos hablado muchas veces, del que hemos hablado en cuanto a los valores, hablamos de esto, en cuanto al fruto del Espíritu Santo, que es lo que nos marca como la imagen que tenemos nosotros para cambio. Acuérdense que nosotros los seres humanos, y el Señor lo sabe, Dios lo sabe, nos gusta muchísimo el aprendizaje, digamos el aprendizaje espejo. En psicología hay un aprendizaje espejo y es cuando para que se aprenda determinada cosa se le pone un modelo. Nosotros aprendemos por modelaje. Y si no, por ejemplo, esta camisa la tenía Brad Pitt se llama el tipo, la tenía puesta una vez y yo, mire, yo la conseguí también igualita. La corbata la tenía otro que no le digo quién es porque era como un presidente de Estados Unidos, algo así. Entonces, ese modelaje me sirvió para que yo los imitara. Yo procuro siempre en esta reunión solamente hablar de Jesucristo, pero se me salió el nombre de alguien y bueno, lo lamento. Pero bueno, en el segundo punto, que tiene que ver con la segunda parte del texto bíblico, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Este segundo punto dice, Él te va a dar lo que tú necesitas. Esto es como una secuencia también, así como esto es ligado con la santidad y la vida piadosa. Esto es ligado con el cambio de persona, esto es ligado con el cambio de mente, sino que nosotros lo separamos para poderlo tratar como de entender. Pero esto sucede de una sola vez en todo, porque somos un ser integral, que todo nos funciona de una vez. El alma, el cuerpo, el espíritu, todo va fluyendo como, como de una sola vez, va saliendo todo unido. No alcanzamos a ver cómo es que influye una cosa en la otra. Bueno, en el organismo también es así. La sangre tiene cantidades de elementos que en ese transcurso de la sangre por todo el cuerpo humano va dejando cada elemento pequeño que contiene la sangre va haciendo su parte. Los glóbulos oxigenados precisamente van y llenan y permiten que nosotros respiremos y permiten el intercambio de oxígeno. Eh, en fin, y muchas cosas de la sangre va haciendo cada cosa, pero van todos ligados. Nosotros podemos hablar de uno y del otro, pero van todos ligados. Y en este caso también. Entonces el Señor te va dando lo que tú necesitas y todas estas cosas serán añadidas. A ver, lo primero que tiene que suceder en nuestra vida para que venga la bendición, que es de las cosas añadidas, es la obediencia. Cuando la obediencia se hace de primero, entonces esta se entrega a cambio de la bendición. Acuérdense que en la obediencia también está el cumplir con los tiempos de Dios. Cumplir con los tiempos, digamos, de Dios y del hombre. Cumplir con el kairos, cumplir con el cronos. Acuérdense que hay una, si nosotros hacemos a destiempo las cosas, no nos encontramos con la bendición. Si nos adelantamos a la bendición, pues no nos vamos a encontrar con ella y la vamos a perder.
Si nos le atrasamos a la bendición, no nos vamos a encontrar con ella y la vamos a perder. A la bendición hay que encontrarla. Ese es el cronos nuestro. Por eso todos los días tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que estar pendientes, pendientes. Si usted se queda dormido, la bendición se le puede pasar. Dile al que está al lado, despiértate, tú que duermes. Porque sencillamente la bendición nos permite, perdón, el cronos nos permite estar alertas para encontrarnos con el kairos y en ese cumplimiento de tiempos encontrar la bendición. Entonces mire que la obediencia también va a tiempo. La obediencia no puede ser a destiempo. No, yo obedezco cuando yo quiera. No, es que a mí esa me parece difícil eso que le dicen a uno. Y no, deje que pase un poquito el tiempo y que yo aprenda un poco más para entonces yo veré si obedezco o no a esto. Pues así la bendición se va pasando y se va a perder. ¿Por qué también? Porque es que hay algo que tenemos nosotros que tener muy claro. Acabamos de estudiar todo un mes sobre autoridad. Para nosotros poder vencer esta situación que vivimos en el mundo, tenemos que tener autoridad. Y esa autoridad es ganada por motivo de la obediencia. Yo no puedo ir a tratar de que me obedezcan en algo en lo que yo no tengo autoridad. En la medida que yo estoy obteniendo triunfos pequeños, me voy llenando de autoridad para alcanzar triunfos grandes. El Señor nos va llevando paso a paso con triunfos pequeñitos para que cuando estemos cargados de autoridad podamos tener con todo el poder, podemos tener la autoridad para salir adelante en dificultades grandes. Ahora entonces usted, cuando tiene autoridad, entonces usted ahora sí puede hacer declaraciones de poder sobre el mundo espiritual para controlarlo con lo concerniente a su propia vida. Cuando yo tengo autoridad, cuando yo tengo poder, entonces el mundo espiritual va a escuchar mi autoridad y mi poder en control de mi propia vida. Entonces, por ejemplo, yo escucho mucha gente haciendo guerra espiritual y la familia destruida porque no tienen buen testimonio para la familia. ¿Qué guerra espiritual va a hacer una persona que no tenga esa autoridad para hacerlo? Los espíritus se burlan y dicen, yo a Jesús de Nazaret lo conozco, pero a ti, ¿tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Pero cuando el espíritu está, digamos, tú estás en el nombre del Señor Jesucristo con tu autoridad, entonces el espíritu va a decir, yo a ti te conozco, Jesús de Nazaret, y lo va a hacer tembloroso y va a decir, ¿has venido a destruirme antes de tiempo? Entonces tú le vas a decir, no, te vengo a destruir justamente al tiempo que yo necesito sacarte de mi vida. En el nombre de Jesucristo se va. Ese ya conoce quién es Jesucristo, ya sabe que tú estás en el nombre de Jesucristo y ese tiene que obedecerte y se va a lo profundo de la mar. Ay, ¿por qué la mar? Porque en el último libro del Apocalipsis dice que el mar ya no existirá jamás. Y si tú echas a esos espíritus malignos al mar, a lo profundo del mar, ya no van a salir nunca. Bueno, es una partecita de guerra espiritual. Entonces ahora tú puedes tener control sobre esa parte espiritual que molesta tu vida. Entonces ahora tú puedes conseguir un empleo, no un trabajo. Porque es que hay diferencia entre empleo y trabajo. Yo te aconsejo, nunca digas que vas a buscar trabajo. Porque es mejor buscar un empleo. Porque el que se emplea en hacer lo que le gusta, jamás trabaja. No es un trabajo para la persona que se emplea. El trabajo más bien es como maldición. ¿Se acuerdan allá ¿dónde? En Cuba, en la guarachera que hablaba de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, o era no sé si era una cubana o un cubano, en fin, cantante. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero el empleo es una bendición.
Estarás ocupando tu tiempo en algo que te agrada, que te hace feliz, que te retribuye económicamente en lo que tú necesitas y que te hace sentir que estás haciendo algo que está aportando para la humanidad y para ti mismo. Diferente. Y eso sí, en todos los empleos hay gente satisfecha con lo que hace. Hay gente feliz picando piedra. Ah, no, porque es que imagine que yo estuviera sentado en una oficina, entonces ¿cómo hago para hacer ejercicio con lo que me gusta? Ejercitarme en esto. Entonces, pica piedra feliz, feliz. Si no, pregúntele a Pedro. Bueno, a Pedro Picapiedra. Entonces, la felicidad del empleo usted lo puede pedir cuando controles ese espíritu de injusticia que existe en el mundo. La provisión, por ejemplo, que viene por emplearnos nosotros y conseguir esa provisión es base fundamental del amor, porque cuando tú estás haciendo precisamente lo que el Señor quiere que tú hagas, Él tiene gran amor para nosotros y la base fundamental del amor es la provisión, porque el amor es proveer y proteger. Y Dios hace eso con los que le aman. El amor es proveer y proteger. Y Dios provee y protege a los que le aman. Mire que Dios es un Dios para todo el universo, para todo el universo. Para los hombres en la tierra, Dios es Dios de todos. El Dios que controla las tempestades, el Dios que controla todo. Pero también es Dios de proveer y proteger a los que le aman. Dios es verdad, Dios tiene autoridad, pero nosotros tenemos que darle la autoridad a Dios para mi vida. El que no le da la autoridad a Dios, sencillamente Dios hace como que no lo conoce, pero lo que Dios determina, si viene un terremoto, esa persona que no conoce de Dios no está protegida. Nosotros estamos protegidos por el Señor. En la provisión y protección está todo lo que necesitamos para vivir. Lo demás es suntuario o perteneciente al lujo o a la sobreabundancia. Pero quieren que les dé una noticia extraordinaria, que Dios nos promete esa bendición sobreabundante. Hay un texto bíblico que es Malaquías 3:10 que habla de la sobreabundancia que la coloca Dios como una prueba, un reto. Dios dice, probadme ahora en esto para ver si no traigo bendición hasta que sobreabunde. Eso es en Malaquías 3:10 hablando el Señor de los diezmos y ofrendas. Entonces el Señor nos ofrece una vida sobreabundante porque Él también dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces mire que la vida en abundancia es una vida sobreabundante, una vida que va más allá de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué razón vamos a estar nosotros tan preocupados? Porque hay una dificultad en el mundo, si es que nosotros estemos el canal de la sobreabundancia a favor nuestro. La salud hace parte de lo que recibimos en la protección de Dios. Aunque el hombre exterior con la edad se va desgastando. Mire que una cosa es el desgaste natural del hombre y entonces la gente, pero ¿cómo así? Entonces, ese es cristiano y está enfermo. Y ese, no, mire, quiero que escuchen muy bien esto. La salud hace parte de lo que recibimos en la protección de Dios, pero el hombre exterior con la edad se va desgastando. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque nosotros estamos en procura de alcanzar una vida eterna, es una vida renovada. Nosotros nos vamos renovando cada día cuando nos vamos acercando a ese final de los tiempos. Entonces, la salud sigue siendo parte de la protección que Dios nos da. Muchas cosas que pudiéramos hablar de esto, pero finalmente vivir por la fe
no significa que estemos en lo peor, pues como sobreviviendo por allá, con mucha gente. No, aquí viviendo por fe, no. Vivir por fe no es estar debajo de un puente, ni tirando en el piso esperando que le den. No, vivir por fe es estar uno activo, buscando cómo salir adelante, proponiendo, ¿cómo es que llaman ahora? Emprendiendo. Ahora están de moda los emprendedores también. Está de moda el renovarse, está de moda el reinventarse. Entonces, cuando usted se reinventa, se renueva, propone, es emprendedor, cuando usted hace todas esas cosas, usted está, y además eso lo está haciendo con el respaldo del Señor, usted lo está es viviendo por fe y está viviendo en el mejor ámbito de su vida. El mejor ámbito donde usted se puede mover es en el reino, porque en el reino es donde usted se puede mover por fe. Entonces, allí es donde nos podemos mover con seguridad. Podemos concluir que la normalidad del mundo, nueva o antigua, es la misma de siempre. Y en esa normalidad, los seres humanos nos vemos abocados a un enfrentamiento con la maldad del mundo secular, representada en mucha gente que no ha querido atender el llamado de Dios y sigue la senda del hombre caído, pero con un origen netamente espiritual, ¿sí? O sea, que esa maldad tiene un origen netamente espiritual y nosotros debemos vencer justamente esa maldad espiritual, tenemos que vencerla con una posición espiritual que está representada por Dios. Nosotros ese mundo espiritual, desde mi mundo natural de incredulidad, de pragmatismo en lo natural, de mi posición científica, de mi posición agnóstica, de mi posición atea, desde ninguna de esas posiciones usted va a lograr vencer el mundo espiritual que nos está rodeando a los seres humanos. Lo espiritual tiene confrontación con lo espiritual. Nosotros confrontamos la maldad espiritual con lo espiritual que está representado en Dios. Dios es espíritu y es verdad. Dios es espíritu y es verdad y tú lo tienes que saber. Y Dios es la vía para nosotros vencer al mundo espiritual. El derecho es que para llegar a Dios tenemos que llegar en el universo. Vuelvo y repito esta ilustración. Dios está, digamos, arriba de la tierra, así, en los cielos. Debajo de Dios hay un gran paraguas gigantesco. Ese paraguas se llama Jesucristo. Nos limita nuestra comunión con Dios y entonces nosotros llegamos a Jesucristo, Él nos abre un huequito a través de la fe y nos logra conectar con Dios. Todo en el universo, todo en el mundo, todo el que quiera tener un contacto con Dios, el único Dios verdadero, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Y ahí es donde usted y yo y todos podemos comenzar una verdadera guerra espiritual. Y yo te aseguro que esa guerra espiritual, que no es agarrarse a dar patadas y puños al aire y te envío a lo profundo del mar y todo, no. La guerra espiritual comienza con la piedad y la santidad, primero con el conocimiento de Jesucristo y luego con todo el proceso de la piedad y la santidad que te lleve a adquirir el poder, a adquirir la autoridad que te va a poner una posición en el Señor, una posición de lucha, una lucha con buen resultado, una lucha convencido de que la tienes ganada porque el Señor Jesucristo ya venció a Satanás. ¿Qué es lo que pasa? El mundo, en el mundo hay un espíritu satánico, hay un espíritu que viene desde el Edén, cuando Adán le cedió el poder a Satanás,
empezó el mundo a mover ese poder y ese poder del mundo cedido por Satanás es el que pierde Satanás con nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo. Y una vez estamos en Cristo, adquirimos el poder en el Señor, el poder de Dios que nos da autoridad sobre los espíritus malignos. Y si tú no te doblegas a las veleidades del mundo, a las cosas que el mundo te ofrece como muy buenas, pero que cuando tú las tomas, lo que haces es abrirle puertas a que entre el enemigo y te robe tu autoridad. Si tú no haces eso, tú no vas a caer en esa maldad, en manos de la maldad del mundo. Al contrario, tú puedes colocar más bien tu autoridad para que mucha gente llegue a los pies del Señor y podamos cerrarle el campo de acción al espíritu del mundo, que es el que está teniendo todo esto que estamos diciendo, esa nueva normalidad y la normalidad antigua, que es la misma cosa, es la maldad del mundo que está campeando sobre el mundo entero, porque es que yo no he visto en mis 71 años, no había visto tanta maldad como la que se ve hoy en día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre Santo, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú nos has enseñado cosas extraordinarias para poder vivir una vida abundante. Nosotros, los que estamos aquí reunidos el día de hoy, estamos convencidos, Dios, que tú eres nuestro adalid, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres quien pelea por nosotros, porque realmente eso es lo que significa la guerra espiritual cuando nosotros estamos en santidad. Tú eres, Señor, quien coloca las condiciones ante el enemigo. Tú eres, Señor, quien coloca en bendición, en provisión y en bendición a nosotros, los hijos tuyos, Padre Santo. Tú eres quien nos da la provisión necesaria, tú eres quien nos da la protección necesaria, Señor, para poder salir adelante, Padre Santo. En este momento, Señor, estamos viviendo en el mundo una gran dificultad, un nuevo enemigo, no pequeño por su tamaño físico, un nuevo enemigo muy grande, muy poderoso para el mundo. Pero, Señor, nosotros le quitamos en el nombre de Jesucristo todo el poder sobre los que creemos en ti, Señor. Anulamos cualquier coronavirus que quiera contaminarnos a nosotros los que en ti creemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros, Señor, vamos a hacer las cosas que tú quieres que hagamos, vamos a ser obedientes, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos y vamos a estar, como quien dice, aislados de ese mundo de enfermedad, de ese mundo de dificultades, de conflictos para los que no creen en ti, Señor. Y nosotros anulamos a todo espíritu de maldad que quiera venir a tocar nuestra casa, nuestra puerta, nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Nos declaramos, Señor, con el poder y la autoridad para echar fuera de cada uno de nosotros toda la maldad, Señor. Echamos fuera, Señor, toda esa espíritu de pobreza, de angustia, Señor. Quitamos fuera de nosotros, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de afán, Señor, todo espíritu de miedo por las cosas, Señor, que vienen en el mundo, todo espíritu de angustia, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y declaramos que nosotros vivimos en paz, Señor, con la presencia tuya en nuestras vidas, Padre Santo. Declaramos, Señor, que la paz tuya, Señor, esa que es muy difícil de entender, esa paz reina en medio de tu iglesia, Señor. Declaramos, Dios, que los que estamos conectados contigo, Señor, a través de estas reuniones, Padre, vamos a entender que tu presencia en nuestras vidas es lo que marca el propósito tuyo con nosotros en nuestra nueva creación. Y que nos vas a llevar por ese camino de bendición, por ese camino de provisión, por ese camino de protección, Señor. Sé que nos vas a llevar porque tú no nos mientes, porque tú eres precisamente la verdad, Señor. Tú no mientes, como dice el texto del Antiguo Testamento. No eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para llevarnos
por ese camino de mentiras, Señor. En el nombre de Jesucristo, declaramos tu presencia en nuestra vida, Señor. Y declaramos, Señor, que todos aquellos que están hoy pendientes como iglesia, Señor, como templos, Padre Santo, de la difusión de tu palabra, Señor, en el mundo, todos serán bendecidos, Padre Santo, y nos constituiremos en un escudo verdadero para que la maldad del mundo no nos toque, Señor, y podamos más bien arrinconar, Señor, a esos espíritus de maldad y podemos lanzarlos allá hasta lo profundo del mar, allá hasta lo profundo donde nunca más van a salir. Declaramos eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.